Buenos días, queridos alumnos. Hoy es 10 de mayo de 2020 y estamos aquí para hacer la retroalimentación de las clases de historia para segundo grado, grupo F solamente, y de nuestra escuela secundaria Leyes de Reforma, escuelita que se encuentra ubicada en Acajuca, Tabasco. ¿Qué tema conoceremos hoy? Este tema pasado presente, y como eje tendremos la formación del mundo moderno. Primero que nada, las instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? Les voy a dejar en el link de la página las diapositivas. Van a leer completamente todo el cuadernillo y van a realizar las actividades de la 1 a la 3. Todo va en hojas para su carpeta de experiencia. Esa la vamos a entregar. La vamos a recibir los maestros, ustedes les van a entregar cuando regresemos a clase. Si no tienes hojas blancas, no importa, que sea hojas de libretas, hojas sueltas, papel reciclado, papel de tortilla si quieres. Pero tienes que entregarla, porque si no entregas tu carpeta, no vas a tener calificación y seguramente vas a reprobar. Y no queremos que eso pase, ¿verdad? Bueno, volviendo al tema, veámoslo de esta manera. El pasado está presente en nuestra cultura, pues esta tiene conexión con el pasado virreinal. Si se acuerdan que después de que pasó que los europeos vinieron, nos conquistaron y impusieron su forma de gobierno, que es acerca del virreinato, que manda un representante del rey de allá de Europa, acá en México, y es como si fuera el rey de aquí, pero como no es un virrey, porque es el segundo rey, por decirlo así. El que manda aquí tiene que darle, mandaba aquí tiene que darle cuentas al que estaba allá en Europa. Entonces, esa forma de gobierno nos tenía aquí cuando éramos parte del virreinato. Entonces, en aquel entonces, después de que pasó, de que nos conquistaron, nos impusieron su cultura, su forma de pensar, su religión y todo ese rollo, pues llegó un momento como de estabilidad, por decirlo así, que las personas que vivíamos aquí fuimos atrapadas, o por decir, nos sincretizamos, nos juntamos con la forma que tenían de pensar las personas que venían de allá, de Europa. Entonces hubo como una combinación de ambas culturas y estas se integraron, se pegaron una con otra. Hagan de cuenta que se hizo como un pastel. Mezclaron muchas cosas y se dio un pastel. Y esto dio a la cultura, por decir así, que tenemos en la actualidad. ¿Por qué? Pues bien fácil. En la época virreinal habían ciertas ideas, ciertas creencias, ciertas fiestas, ciertas tradiciones y ciertas costumbres que hasta el día de hoy todavía tenemos. Por ejemplo, ¿a poco no sabían ustedes? Yo creo que sí lo sabían, que a las llamadas, como le dicen allá en Acajuca, las llamadas toreadas o las llamadas en ramas o las fiestas que se hacen en aquel entonces, que se hacen ahora, se hacían también en aquel entonces con sus diferentes variantes, pero básicamente es lo mismo. Y a poco no sabían también que ciertas comidas que antes se preparaban, se siguen preparando todavía ahora, pero tienen ciertas variantes por ciertos ingredientes que antes en América no teníamos y que trajeron los europeos para acá. Entonces, hubieron muchas cosas que se hicieron mezcla de ellas. Primero, vamos a hacer un paréntesis. ¿Qué es una idea? Y bueno, antes que nada tenemos que saber qué es una idea, qué es una creencia. Una creencia es una idea o un pensamiento que se asume como verdadero, punto. Por ejemplo, mi creencia es de que, no sé, los gatos son bonitos. Para mí los gatos son bonitos y digan lo que quieran, no me interesa. Yo quiero los gatos. Es una creencia. Ahora, una tradición. ¿Qué es una tradición? Es la creación de una actividad o un rito o una costumbre que se transmite de generación en generación dentro de una comunidad. Por ejemplo, allá en Acajuca tienen la tradición de las enramas. Esa la hacía su mamá con, la hace su mamá con ustedes, o su papá con ustedes, su abuelito con ustedes, sus abuelitos con sus papás de ustedes, sus abuelitos con sus
papás de ellos y así, así, así. Cuando vinieron a ver, en realidad no se sabe desde dónde o desde cuándo generación empieza, porque siempre va una tras de otra. Ahora, el periodo virreinal fue el tiempo de la historia de México en que la colonia española duró desde la caída de Tenochtitlán en 1521 hasta más o menos 1821, cuando se hace la consumación de la independencia, cuando ya vino Miguel Hidalgo y quebró las cadenas de la esclavitud, porque en realidad el periodo virreinal fue un periodo de esclavitud para los americanos. Entonces, pues para saber ahí más o menos así. Ahora, ¿qué, ¿qué más sabemos acerca del periodo virreinal? El periodo virreinal, recuerden que en ese tiempo había una estructura social y política. En todo en general, en América, por decir así, pero principalmente en México, la punta de la cabeza de la organización social y estructura política era el rey de España, en Europa. De ahí estaba el virrey, que era el que mandaba en América. Y de ahí se desglosa. El caso que hasta la punta, hasta acá abajo, en la base, no en la punta, en la base de la pirámide, tenemos esclavos, y un poquito más arriba las castas. ¿Sí se acuerdan de eso que ya lo vimos? Tenemos la pirámide. Ahí se las voy a dejar en las diapositivas para que las vean. Esa pirámide organizacional es la que nos ponía en retrospectiva a ver en qué estructura, en qué parte nos encontrábamos los que vivíamos aquí en América, porque se dio entonces el periodo de la independencia, porque pues mucha gente que estaba en la base, siendo nativos de aquí, eran mandados por personas que estaban en la punta, que habían venido nada más a ver qué encontraban, y les gustó lo que encontraron y dijeron, pues de aquí me quedo. Entonces mucha gente estaba en inconformidad. Durante ese periodo del virreinato fue cuando se dio el quebrantamiento de las cadenas de la esclavitud, cuando se da la independencia. Cuando se da la independencia se quiebran las cadenas de la esclavitud, pero eso ya fue hasta 1820, cuando ya vino Miguel Hidalgo y todos los... bueno, en 1810 se da la independencia y la consumación se da hasta 1821. Entonces, en este periodo de virreinato es cuando se da todo aquello de la mezcla de razas, de, de, de cosas que trajeron productos de Europa y llevaron productos de aquí de América para Europa. Y era como conocerse, es como cuando los primeros días de clase dice, ay, vamos a ver cómo es el maestro, cómo es la maestra, vamos a ver qué tal es la profa, y la ven ahí con su cara de marcada, así toda fea, y ya luego se dan cuenta que, entonces, así dan de cuenta, es como conocerse. Ese periodo del virreinato fue un periodo de conocimiento para ambas culturas y que tuvieron la posibilidad de integrarse entre ellas y dar nacimiento a lo que somos ahora, por decirlo así. Ahora, vamos con las actividades. ¿Qué van a hacer? Van a revisar en fuentes de información o de consulta su libro de texto, si no, pues internet. Si todavía tienes a tus abuelitos o a tus tías viejitas, vas a tener la oportunidad de platicar con ellos y vas a hacer consulta acerca de cómo era la cultura cuando ellos eran niños o cuando eran, que de lo que se acuerden, pues vas a hacer en hojas blancas o en hojas tamaño carta y vas a registrar las ideas. Vas a investigar un listado de ideas, creencias, fiestas, tradiciones, costumbres que aún en la actualidad estén vigentes, se sigan realizando, pero que tuvieron origen en el periodo virreinal. Entonces vas a hacer un cuadro que ahí te voy a dejar en las diapositivas y vas a llenar ese cuadro y vas a contestar unas preguntas. ¿Tú consideras que el pasado colonial nos hace un país desigual? ¿Por qué? Sí, 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 porque sí. Si no, ¿por qué no? Y también vas a hacer una reflexión si aprendiste o qué dificultades te encontraste, cómo las solucionaste. Ahora, en el cuadro vas a poner tu aspecto, ideas y creencias y fiestas, tradiciones y costumbres, cómo era en la época virreinal y en la actualidad cómo son. Esa va a ser la actividad 2. La actividad 3 van a ser las preguntas de que si piensas que el pasado colonial nos hace un país desigual, si piensas que sí, ¿por qué sí? Y si piensas que no, ¿por qué no? Y te voy a dejar por ahí unos anexos
donde vienen los ciertos conceptos, que es creencias, que es tradición, que es periodo virreinal. Ahora, hay una cosa muy importante. Para saber más de epidemias, para estar en la moda con lo del COVID, puedes ir a hacer una investigación acerca de qué enfermedades nos trajeron los españoles para acá. Hay algunas que todavía en la actualidad están. Por ejemplo, la varicela y sarampión se la trajeron ellos. Y eso hizo que diezmara la población en los antiguos nativos, en nuestros paisanos que estaban aquí. Diezmó la población en ellos porque ellos, los europeos, trajeron, los españoles trajeron esa enfermedad acá. Pero ojo, también de aquí hubieron ciertas defensas naturales. Por ejemplo, el mosquito del dengue nos hizo el paro bastantes veces con los españoles. Entonces eso hizo como que hiciera que nos defendió. Pero eso es otra cosa. Hablando de las epidemias, vas a investigar qué enfermedades trajeron los europeos para acá y cuáles todavía están hasta en la actualidad. Ahora, otra actividad en el anexo 3 que puedes encontrar es ponerse a platicar de leyendas de México. Pueden inventar adivinanzas sobre comidas, todos los ingredientes. Si es posible, cuando les esté contando su leyenda de La Llorona o algo así, lo grabas y lo mandas a la página de la escuela. Y eso sería todo por mi parte. Cuídense mucho, eviten salir de casa. Si tienen que salir muy a propósito porque eres el hombre en la casa o porque eres la que tienes que resolver en casa, porque mamá pues, está sola y es la que nos puede ayudar, por mi modo, ponte tu cubrebocas y sal de la casa, haz lo que tengas que hacer, evita contacto con las personas, sobre todo cuídate mucho para podernos ver próximamente cuando regresemos a clases. Quedamos pendientes.